se nos yendo la semana. Ya estamos, me dice él por interno que ya estamos conectados. Así que ya es tiempo de iniciar. Muchas gracias, Bexabe. Así que bien, la hermana Doris nos ha solicitado oración. Está ella un poquito delicada, es cosa de escucharle, su garganta, no está bien. Así que no sé si alguien más tiene alguna oración especial que quisiera entonces sugerir o pedir en este momento para que, hermano Jorge, a ver si luego nos dirige una oración para que tomen nota, por favor. Mi hermano Jorge Figueroa. Ya, hermano, encantado. Y Hermanito Jorge, hermanito Jorge, le escuchamos, hermana, diga. siempre quiero que ponga en las oraciones a su mamá del hermanito Sergio Pino, a la hermanita Elena y a la hermanita Olga Torres. Gracias, hermano Doris. Muy bien, muy bien. Ya estamos casi listos. Bienvenida, hermana Rosalmina, también que se hace presente en plataforma. Y gracias por acompañarnos. Gracias a quienes, no sé si están allí. Ok, también me piden que podamos orar por el hermano Néstor y Ernest, que hoy día hablé con él, están en Panamá ya, hoy día comenzaban las actividades, así que vamos a orar por ellos para el viaje sea provechoso, fructífero en la obra de la predicación. Hermano Opaso, ¿algo quiere decir usted? La oración por Jimena Sáez Opaso, mi sobrina, hermano, por favor. Muy bien, ahí el hermano Jorge está Y, tomando nota, entonces. y por mi sobrino también, Belisario Opaso. Muy bien, hermano Opaso. Vamos entonces ya a inclinar nuestro rostro, digo, y pediremos por mi hermano Luis, que en este día nos va a estar compartiendo de la palabra de Dios. Así que vamos, le invito para que podamos inclinar nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Hermano Jorge, por favor, oremos. ¿Cómo no, hermano? Hermano, vamos a Gracias, orar. hermano. Justo Padre, amadísimo Padre, he aquí tus siervos en esta plataforma, reunidos como ya casi todos los días, algunos días, razones ajenas a que podamos seguir su santa palabra de labor. Nos hacen que no estemos presentes, pero hoy día, en principio, agradecerle porque nos permite estar todos unidos juntos para escuchar su santa palabra, para escuchar esa huella que usted nos deja con la santísima palabra, que es el camino que queremos seguir para estar un día al lado suyo. Gracias le damos por el Padre. Gracias le damos porque nos permite la dicha de este nuevo día, la dicha de compartir en estos momentos con tantos hermanos, tan lejos pero tan cerca en el corazón. Gracias por ello, Padre. Le pedimos, Padre, bendiciones a todos los hermanos que conducen esta plataforma, porque nos permite aprender cada día la sabiduría de su santa palabra, perfeccionar nuestro conocimiento, acrecentar nuestra fe y reforzar nuestra esperanza. Gracias por ello, Padre. Bendiciones para todos ellos, le pedimos, Padre. Le pedimos, Padre, con especial cariño, con especial dedicación en esta oración. Oramos por la mamá del hermano Sergio Pino, por la salud de la hermana Doris Arnesta, por la hermana Elena, por la hermana Olga, por los sobrinos del hermano Rigoberto, los Jimena Sáez y Belisario Pozo, quienes todos ellos presentan algunos problemas de salud. Su intervención, su providencia divina, Padre amado, para que encuentren la medicina, que encuentren la persona ideal, el médico ideal que pueda acompañarlos y salir de su mal momento, este trance de salud que tienen. Oramos también por el viaje, por el hermano Néstor y el hermano Ernest, que están en estos momentos en un país tan lejano, en un país lejos, en Panamá, lejos de su ciudad natal, donde ellos están llevando la santa palabra. Oramos porque a ellos le vaya bien. Cuídelo, Padre, protéjalo y sobre todo, permita que su prédica sea el conocimiento cabal que ellos conocen de su santa palabra. Oramos por todos ellos, oramos por nosotros, por los problemas que tengamos, oramos por salir siempre adelante en todas las cosas, sobre todo en el esfuerzo que debemos tener para culminar la obra del Evangelio. Oramos
en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos. De esta manera ya vamos a dar comienzo al estudio del día de hoy. Dame un minuto, por ahí viene el hermano Miguel Díaz. Bien, estamos todos ya y los micrófonos también. Bueno, bienvenido. Entonces viene mi hermano Carmelo, también lo veo por ahí. ¿Qué tal, mi hermano Carmelo, mi hermano Miguel? Bienvenidos. Ya estamos comenzando el día de hoy. Sean Saludos, bienvenidos, Dios hermano. me los bendiga. ¿Qué tal, hermanito? Buenas tardes, gusto de saludarte. Dios les bendiga por el tiempo, por el apartar este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Ha sido un tiempo de mucho provecho, de mucha bendición para todos nosotros, que hemos ya recorrido más de 4 años ininterrumpidamente de lunes a viernes trayendo el estudio de la palabra de Dios. Así que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Vamos entonces a darle el tiempo que resta a mi hermano Luis Cruz, que gentilmente hoy día compartirá con nosotros la lección. Hermano, gracias por estar de nuevo con nosotros y que Dios me lo bendiga, hermano Luis. Adelante, por favor. Muchas gracias, mis amados hermanos, a usted por la gentileza de darme una oportunidad más de compartir la palabra de Dios, lo cual vamos a hacer el día de hoy y darle lugar pues a la palabra de nuestro Dios. Bien, mis hermanos, el título de la lección es una clara presentación de las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio tiene grandes verdades en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las razones por qué nuestro hermano Pablo escribe este mensaje a la iglesia en Colosas. Es muy especial esta carta, hermanos, porque el apóstol Pablo escribe estas razones de las verdades grandes del Evangelio. Tiene la carta a los Colosenses, una de las más poderosas imágenes del Hijo de Dios y de su deidad. Vamos viendo ahí en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, hermanos, del 15 al 20, para ir dando la idea de lo que queremos mostrar el día de hoy. Colosenses 1, 15 al 20 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En el capítulo 2, hermanos, ahí mismo de este mismo libro, en el versículo 9 al 15, dice así, y sigue hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por estas razones, Pablo desea que sus lectores, y donde sea, hermanos, que se lee esta carta, el propósito es que entiendan claramente que una comprensión exacta y clara de la gracia de Dios los motive a los cristianos y les permita a Cristo tener el primer lugar en todo. Una clara evidencia y una clara comprensión de la gracia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo motive y lleve al cristiano a darle el primer lugar en todo. Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La idea del apóstol Pablo es muy clara: que los hermanos lleguen, alcancen, hagan los esfuerzos necesarios para encontrar y alcanzar las riquezas que están escondidas y las verdades en Cristo Jesús. Estas grandes verdades del Evangelio y de la deidad de Jesús son las respuestas de Pablo a toda forma de error, de ideas, pensamientos y de enseñanzas en contra del Evangelio. La razón por la cual nuestro hermano Pablo fue iluminado por el Espíritu Santo a escribir esta carta a los hermanos en Colosas. Esta carta, mis amados hermanos, fue escrita aproximadamente en el año 60 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se encontraba en Roma, condenado, encarcelado a 2 años de prisión por causa de la predicación del Evangelio. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Las noticias que recibió Pablo de la iglesia en Colosas fueron llevadas por un hermano fiel, muy amado en aquella iglesia en Colosas, el hermano Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas. En un viaje que él hizo para visitar a Pablo cuando se encontraba preso por causa del Evangelio en Roma, y sus días su visita fueron por varios días ahí con él. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 4, 7 y 8
de este mismo libro. Dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el capítulo 4, versículo 12, sigue hablando de este hermano. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hermano fue el que llevó las noticias a Pablo allá en Roma, y también era el fundador de la iglesia ahí en Colosas. El apóstol Pablo no conoció a los hermanos personalmente de Colosas. No les conoció, él personalmente no pudo predicarles el evangelio. La historia está registrada ahí en Hechos capítulo 16, por el tiempo no vamos a leer. Versículo 6, donde es impedido por el Espíritu Santo y pasa de largo predicando a otras regiones superiores en el capítulo 19, en Éfeso. No les conocía él personalmente, pero a través de esta carta, él los considera y los hace parte de su ministerio y también de sus padecimientos a los hermanos de Colosas. Él tenía un profundo amor por estos hermanos y una preocupación por lo que estaba pasando ahí, por informe de Epafras. Tenía un amor sincero a estos hermanos y los considera tanto el apóstol Pablo, que les envía este gran mensaje para que los hermanos estén cimentados en la fe de Jesucristo. Esto lo encontramos ahí en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plenitud del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Personalmente no les conocía, pero él considera y les ama dentro de su ministerio. Recordemos que Pablo, su ministerio era dentro de los gentiles. Así que esta iglesia está ubicada cerca del valle del río Lico, en Frigia, una región de Asia Menor. Así que el apóstol Pablo recibe esta información por medio de Epafras, del error y de las ideas que se estaban estableciendo e infiltrando en Colosas por los falsos maestros y hombres de no buenas intenciones. Vamos a ver, hermanos, las ideas de las cuales Pablo va a refutarlas en esta carta. La primera de ellas, el problema era complejo ahí en Colosas. La primera de ellas era el legalismo judaico. El legalismo judaico. Vamos a leer esto en Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 16. Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nadie, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El legalismo judío, hermanos, tomaba la ley y la aislaba de Dios, quien dio la ley. No buscaban obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedecer a reglas que carecen de cualquier relación personal. En esto no hay amor, gozo ni vida. Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley y sus tradiciones. Pensaban que haciendo buenas obras y obedeciendo a la ley, una persona ganaba o se merecía la salvación. Esta era una de las ideas que ellos estaban transmitiendo en la iglesia. La segunda cosa que refuta Pablo es el ascetismo. En el capítulo 2 de esta carta, en el versículo 20 al 23, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Esta doctrina, esta idea o pensamiento que se trataba de transmitir a los hermanos, el ascetismo, una filosofía es una filosófica doctrina que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstenencias en un conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición del sistema o al cumplimiento de necesidades de diversas índoles, hermanos. Esas son las ideas que estaban tratando de meter a los hermanos en Colosas. Otra es, la tercera, especulaciones filosóficas. En el capítulo 2, en el versículo 8, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estas especulaciones, hermanos,
esta filosofía ocultista negaba tanto la plena deidad de Jesucristo y también la plena humanidad de Jesús. Capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 1, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habite toda la plenitud. El apóstol Pablo hace referencias a esto para refutar esas ideas que ellos estaban transmitiendo de la persona de Jesús y del Evangelio. Estas falsas enseñanzas también abogaban por la adoración a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así: nadie os prive de vuestro premio afectado. Nadie, disculpen hermanos, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Así que Pablo, hermanos, confronta estas ideas y estas enseñanzas con una estrategia eficaz, dando a conocer la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a empezar, les pido un poco de paciencia. Primero, capítulo 1, versículo 15. Va a contestar a todas estas ideas el apóstol Pablo y va a demostrar estas grandes verdades en la persona de Jesús como Dios. Capítulo 1, versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Él es la esencia de Dios. Él tiene todos los atributos de Dios, dice Pablo. Jesús, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder, el poder que demostró sobre la naturaleza. Él perdonó pecados, Él resucitó muertos, Él hizo grandes cosas que demuestran que es la imagen del verdadero Dios. Segundo, Él es el primogénito de toda la creación. Versículo 15 y 16 dice, Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Él fue el principio de todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito. Él es el primero de todo. En toda línea, dice Pablo, que queramos poner a nuestro Señor Jesús, Él ha sido el primero. Por Él y por Él han sido creadas todas estas cosas. Esa es una gran verdad del apóstol Pablo para los hermanos allá en Colosas. Entiendan claramente lo que contiene el Evangelio. Tercero, por Él subsisten todas las cosas. Versículo 17, por Él subsisten todas las cosas creadas. La Real Academia Española, la palabra subsisten significa permanecer,
durar, conservarse y mantener la vida. ¿Por quién permanecen? ¿Por quién duran las cosas? ¿Por quién se conservan y por quién se mantiene la vida? Por Jesús, Jesucristo. Por Él, dice el apóstol Pablo. Cuarto, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. La iglesia fue revelada, fue constituida por nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó, Él la edificó. Él le dio la estructura y el modelo que debe tener por cuanto Él es la cabeza de la iglesia, mis amados hermanos. Quinto punto. Él tiene la preeminencia en todo. Versículo 18. Para que Él en todo tenga la preeminencia. El primer lugar en todo, por los méritos que Él hizo. Lo colocan a Cristo Jesús en el primer lugar, según el versículo 18 de esta carta. Texto, que en Él habita toda la plenitud, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habite toda la plenitud. Toda la plenitud, toda la vida, todas las riquezas de Dios están en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Todas las riquezas de la vida y las riquezas de nuestro Dios están en Cristo Jesús. 7. Reconciliación y paz por medio de su sacrificio, verso 20 de este mismo capítulo. Capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente por medio de él, no hay otro que nos pueda reconciliar con Dios y darnos paz. Solamente esto puede ser a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos en la cruz que Él hizo. Él nos reconcilia con Dios. Éramos enemigos de Dios y gracias a su obra redentora, Él nos reconcilia y nos da paz por medio de su sacrificio. Otro punto que también es importante es que Jesús es Dios. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 9. Jesús es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermanos. Este punto es muy importante y es necesario que nosotros estudiamos para tener una fe bien cimentada en lo que es nuestro Señor Jesús como Dios, para aceptarle de esa manera como lo muestra el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero y unigénito Hijo del Padre, de Dios. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, es el verdadero Hijo del hombre. Por lo tanto, se le reconoce como Dios y hombre, quien por ser Dios y hombre, Él es Emanuel, un nombre dado al Mesías, Dios con nosotros, hermanos. 9. Las bendiciones que recibimos al aceptar la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es un punto del cual el apóstol Pablo también habla aquí. Versículo 11 del capítulo 2 al 15. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas estas bendiciones de aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas, las recibimos por medio de Cristo. Y aún el triunfo de su resurrección en la cruz, también nosotros tenemos esa gran bendición y participamos de ese triunfo de Jesús. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar grandes nombres, palabras como justificados, comprados, redimidos, que deberíamos estudiar cuidadosamente para tener una clara comprensión de ellas y entender las grandes bendiciones que usted y yo hemos recibido al aceptar la gracia de nuestro Dios. 10, hermanos. En Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 2, versículo 3 de este libro. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos estos tesoros, todas estas riquezas de la sabiduría y del conocimiento, hermanos, están en Jesucristo. En Él están escondidos. La palabra escondida es un sinónimo que se le da para ello, es misterio. Veamos una referencia de lo que venimos diciendo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la verdad. Entonces, hermanos, el Evangelio, la gracia de Dios, tiene grandes verdades escondidas en ellas que hay que buscarlas. El misterio no es algo que no se puede encontrar, sino es que hay que hacer un esfuerzo para encontrar estas cosas que están escondidas, estas grandes verdades del Evangelio que ayudan al cristiano a fortalecer su fe para que esté sólido y firme en la fe de Jesucristo y tenga la esperanza del Evangelio. Hermanos, en una de las más grandes bibliotecas del mundo, estas palabras las dijo un científico y químico, John Lennon, en uno de sus auditorios en los Estados Unidos, en el cual él defiende su creencia en Dios. Él dice que en una de las más grandes bibliotecas del mundo, en uno de sus murales está escrito el Salmos 111:2. En la Biblia, en la Biblia de las Américas, dice así: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ella. Este científico, en pocas palabras, para defender su fe en Dios, dice que no hubiese podido hacerse la ciencia
sin las revelaciones claras que Dios da a través de las Escrituras y a través de la creación de todo el mundo. Él da la gloria a Dios porque la sabiduría y la ciencia no hubiese sido posible si no es por medio de las revelaciones y la creación de Dios. Hermanos, grandemente, como decía en Timoteo, indiscutible, nosotros no debemos de pensar de tal manera que con conocer lo que dijo Pablo en Romanos y en Corintios acerca del bautismo, de la muerte y la sepultura de Cristo, basta para comprender en su totalidad la gracia de nuestro Dios. Siempre tenemos que estar creciendo en esta gracia, en este conocimiento de Dios, que hay cosas, hermanos, muy grandes reveladas ahí, poderosas para nosotros confrontar a todos los que quieren manipular el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, Pablo ora, hermanos, para que los hermanos en Colosas continúen creciendo en la sabiduría, de modo que lleguen a entender completamente lo que involucra su redención por medio de Cristo, que es la gracia de Dios. Ese es el objetivo de Pablo, que los hermanos crezcan en sabiduría, en el conocimiento de la gracia de Dios. En el capítulo 1, del versículo 3 al 8, dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad, verdadera del Evangelio. Note el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Note ahí y subraye en su Biblia, desde el día que conociste, que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, van creciendo y llevando fruto, dice Pablo. Es una manera de crecer y dar fruto, el conocimiento de la gracia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Todas estas verdades expuestas claramente por Pablo indica cómo la supremacia de Cristo debe de ser aplicada en la vida diaria del cristiano. Supremacia es un sinónimo de preeminencia. Primero, él habla cómo se debe aplicar en la nueva vida del creyente. Capítulo 3 de Colosenses, del versículo 1 al 17, dice de esta manera. Colosenses 3, 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que debemos de aplicar esto en nuestra nueva vida, como dice el apóstol Pablo aquí. También influye en nuestra vida, nueva vida en el hogar, en los deberes que debemos de cumplir en nuestra nueva vida en Cristo. Capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Poner a Cristo en nuestro hogar, en nuestra nueva vida, en todo. En la nueva vida también, en el ámbito laboral, ponerlo en primer lugar al Señor, como lo dice el apóstol Pablo, capítulo 3, del 22 al 4:1. Dice de la siguiente manera: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también de vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuarto punto es en nuestra vida, en nuestra nueva vida, con el trato y el comportamiento con los de afuera, es decir, con los no creyentes o con los incrédulos. Capítulo 4, versículos 5 y 6, hermanos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quinto punto. En la nueva vida como cristianos, con nuestras responsabilidades en la oración y en la proclamación del Evangelio. Capítulo 4, del 2 al 4. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por vosotros, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar, mis amados hermanos. Entonces, Pablo, hermanos, él dice, donde se lee esta carta, primero en Colosas, se incluyen a dos iglesias más, Laodicea y Hierápolis, estaban cerca a Colosas. Y como se está leyendo ahora mismo en este lugar, por medio de este medio, a todos los hermanos que estamos escuchando este estudio, poner a Cristo
por sus méritos como Dios, como hombre en nuestra vida. Darle el primer lugar a Él en todo ámbito de nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que Pablo quiere de los colosenses y de todo el que tiene puesta su fe en nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, mis amados hermanos, esforcémonos en el conocimiento de la gracia de Dios. Un claro conocimiento y comprensión de la gracia lo conducirá a darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida a Cristo. Y estará sólido y bien cimentado en las verdades y en la esperanza del Evangelio, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que están viendo y escuchando este estudio, por su tiempo que han dedicado para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por su atención. Amén, hermano Luis. Gracias a usted por la lección que nos ha compartido en este día. Una interesante porción de la palabra de Dios, interesante, hablando así a los herejes de Colosa, aquellos que decían que Cristo no era Dios y sin embargo Él poseía y posee todos los atributos de Dios, como bien lo reparaba el hermano allí en Colosenses capítulo 2, verso 9. Por toda la plenitud de la deidad reside o habita corporalmente en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Una interesante lección que hemos recibido esta noche. Vamos a orar. Voy a pedirle, hermano Carmelo, por favor, si nos puedes guiar en la oración para agradecer el hecho de haber compartido esta tarde una porción del Evangelio y también por mi hermano Luis, que nos ha traído esta muy buena lección que nos ha hecho llegar esta tarde. Vamos a orar, les invito a inclinar nuestros rostros y a orar a nuestro Dios. Oremos, hermano. Buenas noches, hermano. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, queremos darte las gracias primeramente, pues, por esta oportunidad que hemos tenido esta noche, Señor, de escuchar tu palabra, esta reflexión, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo habita toda la plenitud, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Pedimos por nuestro hermano Luis, Señor, que le bendigas grandemente a él, su familia, la obra donde él se congrega, Señor, que seas tú con ellos, Señor, dándoles también mucha sabiduría también. Padre, también pido por cada uno de mis hermanos que en diferentes localidades pues nos encontramos conectados por medio de esta plataforma, que seas tú también pues bendiciéndonos grandemente. Pedimos por aquellos que están pasando por alguna prueba, Señor, por alguna enfermedad, Señor, que seas tú pasando tu mano sanadora, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos por este viaje, nuestros hermanos que anden llevando tu palabra por Centroamérica, Señor, que tú los lleves con bien, los traigas con bien, Señor. Igualmente, Señor, te pido por aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de ver este mensaje, por los que estaban conectados por el Face, Señor, por todos nosotros, Señor. Gracias nuevamente, Padre Santo, por tus bendiciones. Bendícenos y guárdanos y oramos a ti, Padre de la Gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amén, hermano. Gracias por aquella oración que nos has hecho, hermano Carmelo. Y no sé si, hermano Cristian, hay informes de Facebook. Si me puedes ayudar con eso. Sí, Betsabe tiene la información, hermanito. Ella estaba ahí con el tema del Facebook. Y Pero, esta vez, pero no la veo. sí, se me perdió también. ¿Eh? Sí, bueno. Se- Creo que no hay informes de Facebook esta noche. No sé si después, una vez terminados los comentarios, tú puedes cortar eso también, porque yo no tengo la herramienta cómo hacerlo, no lo desconozco. No sé si hay algún comentario acerca de la lección que el hermano nos ha presentado, hermano Luis. Si alguien quisiera comentar algo acerca de lo dicho o alguna pregunta que les surja acerca. Es interesante el texto, particularmente el capítulo 2, todos aquellos primeros versículos que nos hablan para compartir acerca de la deidad, un tema interesante y bien profundo. El hermano apuntó a varios temas allí que pudo extraer acerca de, particularmente de esos versículos.
¿Algún comentario? Quiero decirles que cada noche nos juntamos siempre a las 8, de 8 a 9, en el mismo contraseña, mismo ID, y mañana tenemos la visita de otro hermano que estaremos cerrando así la semana, así que gracias, háganse el tiempo para estar con nosotros y compartir así una lección. Hermana Doris. Sí, quiero decirle al hermano Luis que su lección está muy buena, felicitarlo y que Dios lo siga bendiciendo ricamente a él y a toda su familia. Gracias, hermanito. Muy bien, hermana. Y por aquí, por el Facebook, la plataforma Zoom, la hermana Luz Dari dice, amén, gracias hermano Luis, gracias por el estudio, Dios le bendiga siempre, que Dios bendiga todo. Y la hermana Marisa dice, amén, gracias hermano Luis por el mensaje de hoy, muy buena reflexión, saludos para todos, Dios nos bendiga, es lo que la hermana también agrega. Así que bueno, ¿algo más que alguien quisiera comentar? Estamos llegando al término, entonces. Sí, en mi caso también quería sumarme y dar las gracias a Luis, ¿no es cierto?, por el estudio, por todo lo que preparaba el día de hoy. Son versículos que no dejan, ¿no es cierto?, ninguna duda para aquella interrogante que algunos a veces se plantean con respecto a Cristo, ¿no es cierto?, su deidad y todas estas cosas. Siempre va a ser muy bienvenido, ¿no es cierto?, cuando ponemos al Señor en el lugar que corresponde. Así que gracias, hermano, por Amén. lo que Sí, sí, sí. Gracias, hermano Cristian. Sí, siempre son temas, particularmente Colosenses, apuntando ahí a los herejes de Colosas, haciéndoles ver entonces que sí, Cristo es Dios y posee los atributos de Dios. Y por eso hablamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a descansar, que tengan un buen descanso esta noche. Si Dios quiere, mañana nos volvemos, digo, a reencontrar. Hermano Luis Cruz, gracias de nuevo por habernos traído esa lección y están todos invitados para el día de mañana. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermano. Muchas gracias por estar acá. Chao, chao. Buenas noches. Chao, hermano Buenas Gilbert. noches, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano Luis. Dios lo bendiga. Buenas noches. Chao, Hermano. Dios chao. les bendiga. Bendiciones Un para abrazo, Luis. todos. Amén, hermanita, que Gracias, se mejore hermanito. pronto, hermana Doris. Gracias, hermano. Mejórate, Dorisita, mejórate. Sí, Buenas noches, que gracias, estén bien. hermanita. Chao, John. Buen estudio. Gracias. Chao, hermano Miguel. Chao, chao. Chao, Cristian. Chao, que estén bien, Chao, gracias. hermano. Feliz Chao, noche para hermano todos. Feliz Rigo. noche. Igualmente, hermana, No, no, sí, cuídese. Mr. Q, Chao, hermana. gracias, igualmente. Que se recupere, hermana Dori.